La pulpería quiteña. Pócimas, chullerías y más. ¿Quién diría que la vacuna contra una de las mayores epidemias que azotó al mundo la trajeron un grupo de niños directamente desde España hace 200 años a la ciudad de Quito? Alipunja, Alichishi, Alituta, Mashikuna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos chiriciques del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les baila? ¿Cómo les trata la vida? Vean, aquí como siempre, su amigo, su guía, su brother, su yunta, su cualquier cosa, el chiricique, como siempre esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo belleza, todo belleye, todo billuyo, todo chévere, todo posi, todo bien, porque el día de hoy les he traído una nueva historia, una nueva curiosidad que de hecho es de mis favoritas acerca de este lindo Quito y bueno, de la historia de Ecuador en general también. A propósito de los acontecimientos que estamos atravesando actualmente en Ecuador, con la llegada de las vacunas en contra del COVID-19 y ya se están suministrando la segunda dosis, por ahí leí creo que la tercera, la verdad no estoy muy informado de eso. Sin embargo, el día de hoy les quiero comentar un acontecimiento histórico súper importante también, que a mi opinión no se le da mucha importancia, al menos la que debería, o no se la conoce mucho tampoco. Pero lo interesante es que se maneja y está relacionado en el mismo contexto que estamos atravesando actualmente, pues esta historia tiene que ver con la llegada de las primeras vacunas a lo que actualmente es Ecuador, pero hace más o menos unos 200 años atrás. ¿Pero a qué me refiero? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Todo esto, como ustedes ya conocen el estilo del chiricique, les cuento a continuación. Así que como siempre les digo, vamos a ver. Verán, la ciudad de Quito, al igual que el resto del mundo, ha vivido una serie de epidemias que acabaron con gran número de habitantes a través de los tiempos. Pero hay que tener en claro que gran parte de estas enfermedades, pestes y epidemias fueron introducidas en América a raíz de la conquista española en estas tierras. Con gran parte me refiero a viruela, sarampión, la peste bubónica, la diftería, gripe, tifus, varicela, fiebre amarilla, fiebre escarlata, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas eran enfermedades con las que los nativos nunca habían tenido contacto y que por lo tanto no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellas. Una de las más mortales y catastróficas fue la viruela, que luego de la conquista se convirtió en una endemia más de las enfermedades transmisibles que asolaron a los territorios del antiguo reino de Quito, y la mortalidad generada por esta era muy alta. De hecho, la mortalidad en la población indígena era evidentemente mayor que en la española, por falta de inmunidad que ya les había mencionado. En 1603, una cita menciona que, luego, al año siguiente, haciendo referencia a un terremoto ocurrido en Quito, tras estos males sobrevino el contagio de las viruelas, que hizo espantosa carnicería en niños y mancebos de edad hasta de 30 años, porque a los mayores les tocó en muy pocos. Murieron más mujeres que hombres, y fue cosa maravillosa que no tocó esta enfermedad a ninguno de los que eran nacidos en España. En resumen, desde 1533 hasta 1802 existieron un aproximado de 26 brotes epidémicos de viruela en la Real Audiencia de Quito,
con una mortalidad inconmensurable que provocaba cada vez un deceso abrupto de la población existente. Para el año de 1785, el doctor Eugenio Espejo escribe las célebres Reflexiones acerca de las viruelas, como una réplica científica a la disertación físico-médica en la que se prescribe un método seguro para preservar a los pueblos de las viruelas, de Francisco Gil. Libro que se convirtió en un manual de la época para el control de esta epidemia y del que llegaron 100 ejemplares a la Real Audiencia. Eran los primeros intentos de controlar las epidemias de viruela, ya que una década después en el viejo continente, Edward Jenner administraba por primera vez la vacuna contra esta enfermedad. Pero a partir de este descubrimiento y momento histórico, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, resulta que en 1802, ante una nueva epidemia en Santa Fe de Bogotá, el ayuntamiento de esta ciudad acudió al rey de España Carlos IV, quien, sensibilizado ante el problema, consultó con el Consejo de Indias y aprobó una expedición para transportar la vacuna. Puso al frente del proyecto al médico alicantino de 50 años de edad, Francisco Javier Balmis y Berenguer, quien años antes había sido nombrado cirujano de cámara del rey por sus servicios prestados en 4 viajes previos a América, así como su condición de traductor de la obra titulada Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna. Y es por eso que el 29 de julio de 1803, el rey emite la Real Orden de que se propague a ambas Américas y, si fuese dable, a las Islas Filipinas, a costa del Real Erario, la inoculación de la vacuna, acreditada en España y en casi toda Europa como un preservativo de las viruelas naturales. Un mes más tarde, el 1 de septiembre de 1803, el rey Carlos IV emitió un edicto dirigido a todos los funcionarios de la corona y autoridades religiosas de sus dominios de Asia y América, en el cual anunciaban la llegada de una misión de vacunación y ordenaba que la apoyaran para vacunar gratis a las masas, enseñar a preparar la vacuna antivariólica en los dominios de ultramar, organizar juntas municipales de vacunación para llevar un registro de las vacunaciones y mantener el suero con el pus vivo en previsión de su utilización futura. Bueno, aquí ya se menciona algo súper interesante, la verdad. Obviamente mencionan que deben llevar un registro para tener claro todas las vacunaciones que van haciendo, pero también mencionan que deben mantener el suero del pus vivo. Creo que esto es lo más impactante y lo más interesante de toda esta historia, que a mi opinión ya les cuento más adelante cómo fue que lograron hacer esto. En ese momento, el puerto gallego de La Coruña es elegido como el sitio de donde partirá la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Para el viaje se contrata a la corbeta de 200 toneladas, la María Pita, que será capitaneada por don Pedro del Barco, teniente de fragata de la Real Armada. Junto a Balmis se asigna como subdirector al joven médico militar de 25 años de edad, de origen barcelonés, Josep Salvani, acompañados de 2 ayudantes, 2 practicantes y 4 enfermeros. Junto al edicto del rey se redactó un reglamento interno de la expedición, en el que se dispone a escoger a 21 niños huérfanos de la Casa de Expósitos de La Coruña, entre 3 y 9 años de edad, pidiendo a la rectora del mencionado orfanatorio, doña Isabel Sendales y Gómez, sea la persona que les acompañase y cuidase en el mencionado viaje. Este grupo más tarde sería nombrado como los Niños Héroes, pues sin ellos esta expedición hubiera sido imposible.
Así es, tal como lo escucharon. Anteriormente yo les había dicho que a mi opinión les iba a contar cómo lograron mantener el suero vivo. Pues bueno, resulta que ahora, obviamente con los avances tecnológicos, se tienen todas las medidas necesarias para poder transportar una vacuna con todas las medidas de congelamiento, lo que sea necesario para que la vacuna sea transportada y tenga su función al 100%, como lo que está pasando actualmente de que traen las vacunas de otros países, tiene que estar a cierta refrigeración, etc. Pero yo les digo esto, hace 200 años obviamente no van a lograr ese mismo efecto, esa misma tecnología, como quien dice. Es por eso que lo que hicieron para transportar el suero de la vacuna vivo, como quien dice, fue inocular, es decir, vacunar a los niños para que ellos en sus brazos lleven la vacuna y de ahí sacar el líquido para las demás personas que iban visitando en toda esta larga travesía. Más o menos así, a mi opinión, no sé si me hice entender. ¿Qué les parece? La expedición inicia su periplo desde Madrid, de donde parte a finales de agosto de 1803, junto a los niños huérfanos, quienes trasladaban en sus brazos la vacuna hasta el puerto de La Coruña, trayecto en el cual se realizan vacunaciones sucesivas por los pueblos visitados. La corbeta sale del puerto gallego de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y al siguiente día en la Gaceta de Madrid se escribía de la expedición. De La Habana pasará a Veracruz y de allí a otros puertos en los cuales se irán separando los facultativos y ramificándose, por decirlo así, la expedición, hasta extenderse por todo el continente. Luego de una semana de su partida, la corbeta arriba a Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, el 9 de diciembre, donde son recibidos con mucha alegría y cooperación. Y luego de casi un mes de estancia de la expedición en las islas, la misma parte rumbo a América, el día 6 de enero de 1804. Desde ese momento, el penoso viaje se lo realiza a través del Atlántico por un tiempo de casi 2 meses, en donde los avatares hacen presa de la tripulación, en especial de los niños huérfanos, quienes son vacunados de 2 en 2, de manera sucesiva, de brazo a brazo, cada 9 días. Tiempo en el cual la pústula en la piel de los infantes mantiene el fluido vacuno fresco y sin alteración, presto a ser inoculado en el brazo del próximo infante. Básicamente, como se menciona, y para aclarar la idea anterior, mencionan que los niños debían llevar fresca la pus viva donde habitaba la vacuna, y esto lo realizaban a través de las pústulas. Para que tengan una idea, las pústulas eran una especie de ampollas que tenían los niños donde eran inoculados. Y cada 9 días tenían que ser inyectados nuevamente para, de alguna forma, para que me entiendan, mantener fresca este líquido que llevaban en sus bracitos y de esa ampolla sacar el mismo líquido e inyectar a las demás personas. Más o menos así para que tengan una idea y espero que la tengan más clara. Obviamente tuvieron muchas complicaciones en el viaje, de acuerdo al lugar al que llegaban, puesto que a veces no eran bien recibidos, como en Puerto Rico, por ejemplo, por lo que tuvieron que seguir su rumbo hasta llegar a Venezuela, en donde se adhirieron 4 niños, con los que se permitiría mantener el fluido vacuno hasta su arribo al puerto venezolano de La Guaira y a los demás lugares de la expedición. Es decir, que a lo largo de su trayecto, varios niños se iban incorporando al grupo base que viajaba a través de los países repartiendo la vacuna. Estos niños que se adherían al grupo también eran inoculados en el brazo como los anteriores para que lleven la vacuna fresca, porque los primeros que venían en muchos casos no soportaban el viaje y lastimosamente fallecían. Prácticamente era una especie de postas, por así decirlo. Súper chévere, súper interesante. Posteriormente, los médicos al mando de la expedición se dividieron con sus grupos de niños para llegar a más lugares. El director al mando, Balmis,
se dirigía a lugares como Cuba, México y Filipinas, y Salvani se dirigía al Virreinato de Nueva Granada, llegando hasta Santa Fe de Bogotá, lugar donde Salvani conoce a Pedro José Celestino Mutis, y realizaron 56.327 vacunaciones. Y posteriormente, el 8 de marzo de 1805, Salvani parte de Bogotá rumbo a la Real Audiencia de Quito. Para este punto, Salvani había sufrido una enfermedad durante el trayecto, lo cual como consecuencia le hizo perder el ojo izquierdo, y al llegar a Popayán sufre una recaída de su enfermedad, con la misma enfermedad de ojos y efusión de sangre por la boca que había padecido en Santa Fe. Salvani, sin haberse recuperado del todo, sale rumbo a Quito, debido a la presencia de un brote de viruelas en sus alrededores. De la misma manera que en ocasiones anteriores, la expedición se divide en dos. Los ayudantes médicos que acompañaban el viaje, Grajales y Bolaños, irían por mar hacia Guayaquil, pasando por la ciudad de Barbacoas y recorriendo todos los pueblos de la costa del actual Ecuador. En tanto que Salvani, junto al ayudante Lozano, irían por los Andes, hacia Pasto, pasando por Túqueres, Patía, Herradura, Tulcán, Ibarra, Otavalo y Cayambe. Y un 16 de julio de 1805, Salvani hace su llegada a Quito, donde cuentan que fueron recibidos a distancia de 1 legua por el cabildo, los tribunales y la nobleza, quienes con objeto de excitar el entusiasmo del pueblo, tomaban en brazos a los niños que conducían la vacuna. La Florencia de los Andes recibía a los expedicionarios y sus niños como verdaderos héroes. El 30 de julio, el Cabildo de Quito nombra al señor canónigo magistral Francisco Rodríguez Soto para que predicase el sermón de acción de gracias por el preservativo de la vacunación del mal de las viruelas. El acto tuvo lugar en la catedral y asistieron al mismo el presidente de la Real Audiencia, Barón de Carondelet, el obispo Cuero y Caicedo y el pueblo quiteño. Era el año en que se graduaba como médico en la ciudad de Quito el prócer José Mejía Lequerica, del que presumimos dialogó con su coetáneo y colega español. La expedición permaneció en Quito casi 2 meses, tiempo en el que se realizó una amplia campaña de vacunación de los habitantes de la ciudad y sus alrededores. A más de crearse la Junta Filantrópica de Quito, con su propio reglamento y autoridades. El lunes 13 de septiembre de 1805, luego de la celebración de un Te Deum, parte la expedición rumbo a la ciudad de Cuenca. En su trayecto, que dura 1 mes, la expedición pasa por las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba, donde realizan las respectivas vacunaciones y dejan instruidos a los curiosos para que las continuasen. Salvani llega a la Atenas del Ecuador el 12 de octubre de 1805. Al siguiente día se celebró un Te Deum en la catedral, con la presencia del gobernador Melchor de Aymerich, y vacunan a 700 personas luego del acto religioso. Las manifestaciones de agradecimiento fueron muy efusivas y concurridas por la población. Se realizaron 3 corridas de toros, caballos, bailes de máscaras e iluminación de la ciudad durante 3 noches. Cuando se vacunó en Azogues y Gualaceo, quisieron mostrar su reconocimiento con algunas diversiones dignas de su mayor admiración. Salvani estuvo en la ciudad de Cuenca un aproximado de 2 meses y luego abandona la ciudad. Desde su salida de Cuenca, Salvani, con la cooperación de Fray Lorenzo Justiniano de los Desamparados, le ayuda en el cuidado de los niños. Este religioso, quien describe el trayecto de más de 600 leguas
con la aceleración que permite el viajar, con criaturitas y principalmente en la cordillera de los Andes, falta de caminos, de toda comodidad, y en una estación que era aquella muy rigurosa por la mucha lluvia y nieve, pasa la expedición vacunando por Cumbe, Nabón y Oña, hasta llegar a Loja, última ciudad de la Real Audiencia de Quito, donde vacunan a más de 1.500 niños. Salvani, antes de salir rumbo al Perú, comisiona a José Moreno de Salas, quien realiza la vacunación en la ciudad de Zaruma y sus alrededores. Parte de Loja el 10 de diciembre de 1805, pasando por los pueblos de Gonzanamá, Cariamanga y Chapamarca, hasta adentrarse en el territorio del Virreinato del Perú, junto a 3 niños ecuatorianos que portaban el fluido vacuno. La expedición ingresó en los territorios del Perú el 9 de diciembre de 1805. Salvani ingresa con 3 niños ecuatorianos, quien describe: paso a entregarle a los 3, llamados Juan Ballasta Cuenca, natural de Carinamanga, Apolinario Zarango y Mateo Mora, propios de Sosorana, para que usted efectúe en este particular cuanto el rey ordena. Esta es la única referencia histórica que se tiene acerca de estos 3 niños héroes que llevaron desde nuestra tierra de la actual Cariamanga y Sosoranga el valioso fluido vacunal. Y bueno, obviamente la expedición continuó hasta Perú, Chile y Bolivia, lugar donde tiempo después Salvani habría fallecido en Cochabamba el 21 de julio de 1810, luego de 5 años de haber llegado a Quito. José Salvani, a través de los Andes, abandonado o perseguido, entre gritos de júbilo y naufragios temporales, perdiendo jirones de su integridad física, manco en los Andes, mutilado en un ojo en Guadúas, en la polvareda de los caminos, traza una ruta heroica en beneficio de la humanidad, de esta humanidad que ni siquiera sabe cuál fue su fin. Más de 1 millón de americanos recibieron los beneficios de la inoculación gracias al desdén por las incomodidades e incluso por la vida de Balmis, Salvani, Bolaños, Lozano, Grajales y al heroico sacrificio de un grupo de niños en cuyo recuerdo y homenaje no se ha hecho todavía la más mínima alegoría. Y es así como culmina esta curiosa historia que sin duda marcó el rumbo de toda la humanidad hasta el día de hoy. ¿Quién diría que un grupo de niños valientes comandados por médicos también llevarían la vacuna a más de 1 millón de americanos para salvar de aquellas pestes, de aquellas viruelas que acontecían en esos tiempos, que se llevaba a gran parte de la población? ¿Habías escuchado de esta historia anteriormente? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Si ya lo escuchaste, pues te lo repito, te lo recuerdo, cómo no. La verdad, la historia es un poquito más larga, pero hice lo posible para tratar de poner las cosas más importantes en esto y espero que les haya gustado. De Shunko a Shunko, espero que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia, insulto, trauma, fetiche o donación que le quieras hacer al Chiricique para que siga a flote el proyecto y que obviamente no se muera de hambre, lo puedes dejar en el PayPal que te dejo aquí abajito, el link en la descripción del video. Y sin nada más que decirles, les espero en el próximo capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de la historia de la medicina de Quito, solamente con el Chiricique, solamente con Chiricique Quitours. Pagaracho. Ya tendremos la oportunidad de conversar sobre cada epidemia que azotó esta ciudad y sobre todo de aquellas recetas curiosas que los quiteños empleaban para tratar de curarse de cierta forma. Así que para que no te pierdas los próximos capítulos, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Paz para todos.